11 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Hoy es una fecha muy significativa para los que hacemos radio en el distrito de Rivadavia, porque este 17 de julio se están cumpliendo 36 años, nada más ni nada menos, que de la creación de la primera radio en 37 años de la creación de la primera radio en el distrito de Rivadavia. Y para charlar un poquito de ello, lo estamos saludando a Oscar Reynoso, que ha sido, junto con Carlitos Andrade, uno de los precursores de esto, de hacer radio y de tener una radio en la Ciudad de América y en el distrito de Rivadavia. Oscar, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días. Te agradezco por acordarte de esta fecha, ¿no? El 17 de julio de 1982, domingo, sale la primera emisión, no podría decir al aire, pero porque en definitiva era Radiorama, sistema de audiofrecuencia en circuito cerrado comunitario. Obviamente por cable, los parlantitos, recordarán todos la historia. La primera emisión entonces de radio en Rivadavia. Para nosotros era eso, fue en América, ¿no es cierto? Un circuito cerrado. Pensábamos en principio comenzar la emisión el 9 de julio. Claro, para conmemorar con la independencia y demás. Exactamente. Pero no llegaron. Y no llegamos por un aspecto técnico que de eso se encargaba Juan Carlos, no se llegó a completar. Pero bueno, el domingo 17 de julio comenzamos con la emisión. En esa época teníamos 7 parlantitos ubicados en lugares estratégicos. Había 2 en casa de familia, después los demás estaban en esa época en un supermercado, estaban en un autoservicio, en un club, en club atlético y club independiente. Y después había alguno en alguna institución. Ahora, había que llegar, Oscar, con el cable, digo, porque tirar un cable desde la radio, por ejemplo, sí, hasta el Club Atlético, hasta el Barrio Sur, hasta la cancha de Barrio Norte, hasta... También. En definitiva, es como, para que gráficamente le quede a alguien, era como si vos pusieras un equipo acá y tirás un cable desde ese equipo hacia un parlante que llevás y lo pones en la plaza, por ejemplo. Claro. Bueno, el cable iba recorriendo las calles, tal como... Bueno, tomamos... Hoy visto con la tecnología que tenemos hoy, era... No, se me ocurre la palabra prehistórico, pero no es tan así, pero de todas maneras suena más o menos parecido, ¿no es cierto? Porque hoy... ¿Y cómo le surge la idea, Oscar? Bueno, en definitiva, yo siempre me gustó la locución, no sé por qué, yo admiraba locutores de esa época como Fontana, como Larrea, como... Mancini, y lo escuchaba lógicamente por la M. Sí, por la M, claro. En esa época Radio Continental, Radio Rivadavia, me escuchaba, era de escuchar mucha música, mucha radio. Y entonces siempre me gustó, qué sé yo, tenía un sueño de hacer la cosa, hice alguna locución en algún espectáculo, como para despuntar el vicio, ¿no? Y me fui formando en ese sentido. Y siempre tuve el sueño de tener una radio, de hacer radio, en definitiva. ¿Y vos a Carlitos lo conocías? Sí, obviamente lo conocíamos. Y Juan Carlos, a su vez, también tenía la inquietud. Había tenido la inquietud en 2 o 3 oportunidades, pero no había podido lograrlo. Ajá. Porque claro, era en esa época, plena época de la dictadura, claro. Exactamente. Y aún cuando fue en un circuito cerrado, había muchos requisitos que tenías que cumplir para poder llegar a hacer una radio. Entonces, Juan Carlos tenía lo que yo no tenía, el conocimiento de la técnica. Yo podía
quizás porque me gustaba y demás, podía tener el conocimiento de la radio en funcionamiento, ¿no es cierto? Claro. Pero el tema del equipamiento y del cablerío lo tenía la parte técnica que yo ignoraba lo tenía Juan Carlos. Entonces, de alguna manera, podía decir, unimos voluntades e instalamos la radio. Insisto, sistema de audiofrecuencia en circuito cerrado comunitario. Es como poner un equipo amplificador, le conectas un cable hacia un parlante, es como si hoy fuera el audio de un espectáculo, claro, una cosa así, en definitiva, mucho más. Llegamos a recorrer toda la ciudad con cables. Esto tuvimos la autorización de la cooperativa y vamos tomándolo en las columnas, que por esa época eran todas las de madera, de palmera. Entonces, de la cooperativa eléctrica. Hicimos todo, como están hoy los circuitos cerrados de televisión, claro, lo hicimos con la radio. Y llevamos la radio a distintos lugares. La gente lugares. seguramente recuerda que aquel parlantito de madera que tenía un potenciómetro que lo subía, lo bajaba y prendido y apagado con el mismo potenciómetro. Exactamente. ¿No? Que en alguna casa debe quedar alguno todavía. Hay. En alguna casa, en algún lugar debe quedar. Yo tengo dos. Bueno, el de plástico y el de madera, los dos tengo. Y claro, el de plástico fue en un tiempo en que entonces tenían problemas de producción en la casa que hacía los mejores parlantes en esa época, que era de Capitán Sarmiento, porque tenían muy buen sonido, más que era una cosa muy elemental, tenía un muy buen sonido esos parlantes. Y hay que decir una cosa, la radio no salía en estéreo en ese entonces, salía en mono. No, claro. No existía la radio en estéreo. No, para nada. Quizás en las grandes ciudades y las grandes radios. Era todo AM, claro. La FM no existía en esa época tampoco. Era como si fuera en esa época se le llamaba la música funcional, ¿viste? Que claro, había en algunas instituciones. Era el mismo sistema. Y fuimos recorriendo, a partir de esos 7 parlantes empezó a haber demanda y que querían, tenían un precio accesible y después tenía un abono, como si fuera el circuito de cuando ustedes fueran a comprar las cosas, sí, ¿cuántos parlantes compraron? ¿7 nada más? No, la primer compra que hicimos, 15. Ajá. Porque a su vez tampoco teníamos bolsillo de payaso, claro, hacíamos todo a pulmón, porque verdaderamente hicimos la radio de la nada, a pulmón. Porque Juan Carlos le ponía toda la parte técnica con la provisión de equipos y demás, micrófonos y demás, y yo me encargaba de la otra parte, el cable, porque había que poner cable, que era un cable especial, y los parlantes. Bueno, la primera fueron 15, la segunda fueron algo de 25, nos jugamos un poco más, porque ya teníamos demanda para claro, Bueno, llegamos a tener algo de 250 parlantes, llegamos a tener instalados. Yo tengo que recordar quienes nos ayudaron con el tiempo, por ejemplo a Héctor Ilcoat, a Jorge Sánchez, no me quiero olvidar de nada. ¿Ando Eladio también? Bueno, después Eladio era cuando éramos empresa, y digo empresa entre comillas. Entonces empezamos a incorporar personal. Claro. Apareció Eladio Quintero. Eladio Quinteros nos dio una mano, también hacían la instalación. Y ¿El Vasco gané? Gané en el Vasco en algún momento también, pero él era informal, como trabajaba con Juan Carlos, nos daba una mano cuando podía, entonces... Y yo recuerdo haber andado, por ejemplo, arriba de los techos. Siempre me quedó la imagen de arriba de Independiente. En esa época estaba Entel, Telefónica. Y cuando llegamos al techo de Independiente, del club, había una maraña de cables de Telefónica, pero no sé la cantidad, pero un cúmulo de cables tremenda, y nosotros teníamos que pasar necesariamente por arriba de eso. Y digo, si acá algún día se corta o se enrieda con esto, ¿cómo no lo podemos arreglar? Bueno, y anécdotas como esas, 12.000, ¿viste? Tuvimos. Pero bueno, andábamos recorriendo, con esto te quiero graficar que andábamos recorriendo los techos para tratar de utilizar la menor cantidad de cable, claro, y poder llegar. Y gracias a Dios debo decir que la gente nos reapoyó, porque era una demanda de parlantes que pedían y no dábamos abasto, pues terminamos esos 25 y teníamos que traer más, trajimos 50 la próxima, pues ya íbamos haciendo caja. Claro. Entonces, así que con los que iban generando iban comprando más. Claro, sí, era un circuito cerrado monetario.
Y bueno, seguimos instalando, ampliando las líneas. Llegamos a un momento en que debimos hacer una graficación un graficado de las líneas, porque ya no sabíamos por dónde andaba y cómo lo podíamos enganchar, y a su vez nos pedía Rodríguez de aquella esquina y Sánchez de la otra esquina a ver cómo lo podíamos enganchar, ¿viste? Entonces llegamos a dividir 3 líneas. Las teníamos identificadas desde la radio, salían 3 líneas, una para Barrio Norte, otra salía para el sur y otra para el Barrio Obrero. Llegamos al Barrio Obrero y lo recorrimos. Cuando llegamos al Barrio Obrero, éramos Gardel, nos cruzamos a la cancha Independiente para transmitir los partidos de fútbol. Cuando llegamos para el lado del sur, nos llegamos a la cancha Independiente, y cuando fuimos para el lado de Barrio Norte, nos fuimos a la cancha de Barrio Norte. Eso ya fue un tremendo adelanto, un paso más, claro, el día que incorporamos la transmisión de fútbol, de los partidos de fútbol. ¿Y bueno, cuál fue el primer programa que empezaron? El domingo de la transmisión. ¿Cómo arrancaste ese domingo? No, en todo caso no era un programa. ¿Qué fue? Ya, medio informal. Claro, era la transmisión, éramos los nervios y que todo tuviera que salir bien y demás. Y además, en ese momento teníamos un equipo muy reducido. Éramos Juan Carlos, después sí, lo incorporamos a Jorge Gaitán para el relato y a Alberto Holgado Padre para los comentarios y a su vez para que se ocupara de la parte deportiva, porque después, además del programa de la transmisión de los partidos, después durante la semana había un programa deportivo también. Y después con el tiempo tuvimos que incorporar voces, por ejemplo incorporamos a el hoy diputado, ex diputado, ¿no? Todavía es. Sergio Will era uno de los locutores, y Isabel Rodríguez también llegó como locutora, era la voz femenina, porque no se animaba a nadie a hablar por radio. Vos viste que les debe pasar a ustedes que cuando le arrimás el micrófono se asustan. Entonces, máxime ahí donde tenías que de algún modo hacer el programa. No había consola que te realcen la voz. No. Era todo pulmón ahí. Esa es otra de las limitaciones. Hoy podés ecualizar, claro, podés modificar, tenés muchísimos recursos técnicos, ¿no? Que en esa época no, porque un amplificador con volumen. ¿Y el primer estudio dónde estuvo? El primer estudio estuvo en la casa de Lancetti. Ahí, donde tiene la peluquería ahora. Exactamente. De este lado, sobre la calle Italia, tenía una puerta, era una habitación. Abrió una puerta hacia la calle y ahí teníamos, dentro de eso, de esa habitación, teníamos una división, que era la recepción, el estudio de locución y la sala técnica. Lo hicimos con Chapadur. Con Chapadur. Fue hasta eso teníamos, éramos. ¿Y de ahí se van? Y a la galería. Y nos vamos a la galería, al segundo local, según se entra, hacia la derecha estábamos en el medio. Ahí en la galería, después te voy a contar una anécdota que siempre la contamos, ¿no? En la galería, recuerdo siempre, vino a actuar Juan Ramón a un baile de Barrio Norte. En Barrio Norte. Y fue a la radio, Juan Ramón. Y vos sabés que en esa época tal vez estaba la costumbre de la vuelta al perro. Y cuando se enteraron que estaban, porque obviamente estaba todo virado como ahora, ¿viste? Claro. Y la sala hablamos del año que 84, 83. A lo sumo 84. Claro. Juan Ramón en esa época era como decir, viene Ricardo Arjona a América, una cosa así más. Y sí, porque para que se imaginen. Ojo que no era el Juan Ramón del Club del Clan, era cuando volvió después Juan Ramón otra vez, y entonces estaba ahí. Era una estrella. Sí, era un, no sé qué podría decir hoy, un Torres de hoy. Un Maluma de hoy. Claro, no sé una cosa para pero bueno, lo concreto que la gente se fue enterando que estaba Juan Ramón y se llenó todo el pasillo de la galería, pero estaba de gente, porque todos los que estaban dando vueltas, claro, que lo iban a ver a Juan Ramón, que estábamos hablando y nosotros estábamos hablando con él, y para nosotros era el sumum, ¿viste? Era toda una historia. Eso fue en la parte artística. La parte política, porque después en el 83, 82 comenzamos, el 83 fue toda la campaña para las elecciones. ¿Qué pasa? Hoy habla cualquier persona, vos le pedís una opinión y te habla con el micrófono. En esa época no quería hablar nadie. No, y aparte que veníamos del gobierno militar, de años de estar callado.
sí o sí la boca, porque tenías que callar si hablabas. Sí, cuidado con lo que decías. Claro. Entonces, inclusive los jugadores, era un problema hacer una nota con un jugador en la parte 2, porque no quería hablar a nadie. Hoy viste que habla todo el mundo. Seguro. Bueno, cuando llegó la parte de la política, fue la salvación nuestra. Comenzamos a lograr que otras voces que no sean las nuestras se pudieran escuchar, y hablaban, y llegamos a hacer un programa político en la radio. Y bueno, llevamos, en esa época se presentaba... ¿Ves que estabas todo el día? Sí, yo trabajaba en una empresa y tenía un programa, creo que a la mañana temprano, después iba después de 12, cuando me permitían los horarios, claro. Y obviamente el fin de semana, el sábado y domingo. Y en esas elecciones se presentó el Partido Intransigente, se presentó la UCR, el PJ. ¿Y la UCD estaba también? La UCD también está, me parece, no lo tengo tan claro, pero me parece que es por ahí capaz. Entonces, bueno, lográbamos hacer notas, invitábamos. Y en un momento para la campaña viene Carlos Contín, que era el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, y llegó a nuestra radio. Y nosotros que viniera Carlos Contín, es como si hoy viniera, no sé, no diría... Macri ni Cristina, pero más o menos parecido, porque era la autoridad, claro, sí, máxima. Era un político reconocido a nivel nacional. Y estábamos, pero que súper exultantes, ¿viste? De que lo teníamos a Contín en la radio. Y bueno, y empezamos a charlar, empezamos a hablar dentro de nuestras posibilidades, a hacer un reportaje, y lo diría entre comillas, a Carlos Contín. Dice, cuando le cuenta a mis correligionarios, dice que estuvimos en una radio ya, en un... No me acuerdo si dijo, en un cuchitrí. Porque claro, eso, ingresábamos a una habitación oscura, porque era una habitación cerrada, no tenía ventanas al exterior ni nada. Entonces toda la luz que podíamos ver era artificial, claro. ¿Viste? Y como que nosotros estábamos allá arriba y nos empezó a bajar de un plumazo con todo esto, pero bueno, era... la parte de la historia. Oscar, ¿y debe haber sido un problema, digo, el trasladar todo de lo Lancetti, donde estaban en un primer momento, a la galería por el tema caballerío y demás? No, porque como era un cable, ¿qué pasó? Las líneas las readaptábamos después y llevábamos, porque toda el instrumental era un equipo amplificador. Llevamos el equipo amplificador a la galería. Allí reprogramamos las tres líneas que teníamos, y a su vez, antes salía la de Barrio Norte, salía de acá por tal calle, empezó a salir por la calle Avellaneda para allá. Entonces, uno de los problemas que sí teníamos era que vos lo tenías en tu casa, al parlantito, pero tenías un taller o un negocio y lo querías escuchar allá. Entonces vos... sacabas el parlantito acá y hacías vos la instalación y te lo llevabas para el otro lado. Hacía la instalación, algunos tenían conocimiento, claro, otros no tanto, y entonces empezaban a marcarnos los cortocircuitos. El cortocircuito nos podía quemar el equipo, a su vez hacía unas alteraciones en la emisión, porque parecía como una fritura. Sí. Y nos dábamos cuenta. Así que ahí te dabas cuenta que alguien había cambiado el parlante. Claro, algo había pasado. Claro, eso por un lado. Negativo. Entonces fue lo que hizo que separáramos las líneas. Entonces ibas cortando una línea, y si seguía el cortocircuito, vos ves, porque teníamos una lamparita que nos marcaba en el parpadeo el cortocircuito. Si cortábamos esta línea el Barrio Obrero, podía estar en la del sur o en la de Barrio Norte. Cortaba la del sur y seguía el parpadeo, estaba en la de Barrio Norte. Listo, ahí tenías una orientación. A partir de ahí, cuadra por cuadra, tenías que ir desde las puntas, tenías que venir cortando para ver si seguía hasta que lo identificamos que estaba en la cuadra entre Alsina y Carlos Tejedor. Y ahí ir a la casa de fulano, de mexicano, de sultano, el cual había... Esa era una de las temas que podíamos solucionar. El otro problema, pasaban los camiones, nos enganchaban los cables y se cortaban. Y nos cortaban todo. Entonces veníamos, no se escucha en tal lado. Si el cable quedaba cortado bien, prolijito, no se producía cortocircuito, claro, entonces no nos enterábamos nunca. Entonces venían y se quejaban, no marcaban, no es que se quejaran, pero que no se estaba escuchando, entonces teníamos que salir otra vez a buscar a ver. ¿Cuánto se cobraba, Oscar, por mes eso, por ejemplo? Si vos lo tenés que trasladar ahora.
Yo creo que un abono de canal, una cosa así. No. Creo que podría ser hoy 200 pesos el abono y 300 pesos cuando le poníamos el parlante, o sea, la conexión del parlante, porque el parlante te lo colocábamos a vos, pero claro, había un contrato en comodato. En comodato, exactamente. Pero como teníamos que incorporar trabajo, cable y demás, te cobraba un poco más de lo que era el abono. Y eso siempre quedaba para nosotros. En definitiva, nunca volvieron a parlantes. Quedaron en... Fíjate que tengo lugares. Sí. Entonces, bueno, esa era otra de los temas que teníamos. Después queríamos, porque una vez que nos pusimos en marcha, queríamos ir ampliando el espectro de programas y demás. Queríamos hacer un programa para la mujer, un programa para los chicos, y lo fuimos haciendo, y fuimos incorporando gente para hacer, y algunos que se animaban. Yo lo conozco siempre, una vez vino un locutor que era un fantasma, que no era de acá, y no está acá, por eso lo puedo comentar. Era un fantasma total, y se hacía, viste, el locutor, así para enamorar, con las voces y demás. Claro, si nadie no veía los rostros, no veía, parte de las anécdotas que nos quedaron. Y muchísimas otras tremendas. ¿Y en qué edificio se produce la mutación del circuito cerrado a la radio FM? Bueno, con el tiempo, después de la galería, ya en ese tiempo yo por mis ocupaciones ya no podía estar tan pendiente de la radio, solamente hacer el programa. Entonces tuvimos que, de alguna manera, dar un corte sobre mi responsabilidad con la radio. Entonces se lo dejé a Juan Carlos, que siguiera él solo. De allí se trasladó a... ¿Dónde está Pardo ahora? Exactamente, calle General Rodríguez, donde está Carlos. Y Carlito tenía la florería delante y en la parte de atrás había armado. Bueno, ahí es donde arranqué yo. Ahí arranqué yo. Y ya después ya pasó a lo que es el edificio General Rodríguez, al 678, me parece que es. 674. 4 y bueno, allí ya estaba. Y ya en los años 90 se pasó a la frecuencia modulada. Después que vos. Y el edificio nuevo me parece que fue. No, seguro que fue ahí en General Rodríguez. En General Rodríguez. Sí. Ahí, porque ahí se comenzó todavía siendo. Cuando estaba en Pardo estaba con la cajita todavía. Con la cajita, que era el sistema de audiofrecuencia en circuito cerrado comunitario. Y teníamos, de hecho tengo la licencia del Confer, en esa época era el Confer, que es el AFCA de hoy. Yo recuerdo siempre que, y lo repito, que teníamos experiencias a nivel región, la de Tres Algarrobos con Pacero, que tenía una radio en circuito cerrado. Entonces fuimos un poco a tomar la experiencia de él, como había hecho. Y nos aconsejó de una manera que... Cuando llegué al Confer a hacerle cosas, desde el portero hasta, no sé, el segundo, después era un coronel, el presidente del Confer, me retaron, me dijeron de todo, porque lo había hecho mal. Y repito, época de la dictadura, un medio de comunicación, más había que hacer bien las cosas. Me salvó que llevaba la recomendación del intendente, del cura, de la sociedad rural, para, de alguna manera, eso ejemplificaba que no era un loquito que... Estuviste a punto de terminar adentro. Sí. A punto porque, claro, más allá de que era un circuito de 4 cuadras y que era cerrado, no, era un medio de comunicación. Claro. Sí, yo lo tomaba como un medio de comunicación. Tuve que presentar hasta, podría decir, hasta pruebas de sangre también con respecto a mí, porque la licencia me la otorgaban a mí. Así que después presentamos papeles hasta que logramos, se armaba la carpeta técnica, tuvimos que conseguir de alguien, un ingeniero electrónico, que nos hiciera la carpeta técnica, y después todo lo otro, podríamos decirlo, lo burocrático, ¿no? Y bueno, y logramos la licencia. Tengo la licencia, tengo una adjudicación, letras y números,
de sistema. ¿Y en ese entonces por cuánto tiempo te la daban la licencia? 5 años. Por 5 años. 5 años, no, perdón, 15 años. 15 años y después podías renovarla. De hecho, bueno, no alcancé a los 15 años, seguro. Así que fue toda una cosa nacida, pero muy, muy, muy de abajo. Pero bueno, lo logramos. Y pero así que sin ningún lugar a dudas, digo, yo siempre lo reconozco esto, sentó un precedente para lo que son hoy las radios. Digo, si no hubieran tenido ustedes esa sana locura, entre comillas, de aquellos comienzos de los 80, hoy la radio, no sé, quizás algún otro lo hubiera hecho, pero... Quizás con el tiempo que sí. De hecho, hubo unas inquietudes posteriores a que nosotros comenzáramos a transmitir para poner una radio en AM, algo ya un poco más grande, pero quedaron en eso nomás, en inquietudes, no pasó más. Así que alguien lo hubiera visto así en el tiempo, más de una vez lo pensé. Fue tremendo, y con esto no quiero ni agrandar ni tampoco autoelogiarme, no. Simplemente lo que quiero graficar es que era de la nada hacer una radio hoy, y de pronto hoy está instaladas las radios, y no, en esa época no había nada, claro. Entonces había que inventar, había que hacer todo. Entonces hoy ya hay un ejercicio, hay una idea, hay mucha gente que hace radio. Sí, hoy vas a tal lugar y compras absolutamente todo lo que necesitas para armar una radio. Además, si tenés el dinero lo haces. Sí. En esa época teníamos que hacer todo. Yo recuerdo, lo hablábamos fuera de micrófono, la publicidad, por ejemplo, era una carpetita con las fichitas esas que se usaban de estudio en esa época. Entonces cada casa, cada empresa, cada anunciante tenía una fichita de un lado y del otro, para que no sean, teníamos en cuenta ese detalle también, para que no sea repetida la publicidad. Eran dos textos diferentes. Y a veces hasta 3 y 4 también. Y después recuerdo cuando vinieron los actos políticos de la campaña, hacíamos la cobertura, pero claro, no podíamos instalar un cable desde la línea porque por ahí un día se hacían en el Club Independiente, claro. Otro día se hacían en Barrio Norte o en otro lugar, y entonces no podíamos instalando todo. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos un grabador que era de esos de tecla, ¿no? Con el cassette, pero los de tecla, esos, los rectangulares. Exactamente, con una manijita. Entonces íbamos y hacíamos la nota. Yo tengo una foto por ahí con ese grabador. Con ese hacíamos la nota. Hacía cuenta que le ponía una heladera delante de la cara. Pero bueno, era lo que había. ¿Qué hacíamos? Terminamos esa nota y alguien salía para la radio, corriendo para la radio, y a su vez el que se quedaba con otro cassette. Entonces estábamos transmitiendo. Llevaban y traían. Alguna vez dijimos en vivo, pero no era en vivo. Era llevar y traer el cassette. Llevar y traer el cassette, exactamente. Cuando habían pasado esa nota, venía de vuelta ese cassette, entonces ya se llevaba el otro y íbamos haciendo distintas notas, o los discursos, o lo que sea, lo íbamos pasando. Esa fue otra de las experiencias. Y, reitero, otro paso adelante fue el tema de la transmisión. La gente hoy escucha la radio y la gente hoy escucha diferentes efectos especiales que uno puede tener grabados en la computadora. Desde hace años usamos efectos grabados en computadora y la gente no se imagina. Yo me acuerdo, no sé si fue el primer año que estuvimos ahí en la calle General Rodríguez, teníamos que grabar la publicidad de una sodería. Gastamos como un cajón de soda porque la grabábamos en vivo y era cierto, el ruido del sifón lo hacíamos vaciando los sifones de soda. Y bueno, no es que teníamos el ruido del sifón ya grabado o en un o editado en un efecto. Lo grabábamos vaciando el sifón de soda. Eso de alguna manera habla de lo que era el esfuerzo y de alguna manera la inquietud por hacer algo distinto, no era, porque vos tranquilamente podrías haber dicho la sodería de fulano de tal y así era la publicidad, pero le incorporabas a otra cosa y era otra. Eso tiene otro sabor. Yo valoro en ese sentido todo lo que pudimos llegar a hacer con nada.
Tal cual, porque en realidad sin duda. Lo hicimos. En otra oportunidad transmitimos una carrera de karting allá en el vivero. Y cuando llegamos a la esquina de lo que es el triángulo y para transmitir la carrera tuvimos que tirar un cable desde la radio hasta el vivero. Hasta el vivero, atravesando la quinta de Oca. Y comenzamos a transmitir desde la mañana y hacíamos distintas salidas. Y cuando llegaron el momento de las carreras, las series y todo eso, se nos cortó la transmisión. Y que pase, que no pase, y fuimos y estaba todo bien, allá estaba todo bien, acá estábamos todo bien, no teníamos handy, no teníamos los celulares, no existían, claro, no existía nada, ¿no? O sea, todo pulmón, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué pasó? En la quinta de Oca había vacas. Las vacas habían mordido el cable. Claro, se panció. Claro. Y listo, se cortó la transmisión. Pero bueno, subsanado el inconveniente, hoy sí, seguro que suena risible todo esto, pero bueno, era lo que teníamos que enfrentar. Las uníamos sin aisladora, ¿viste? Sí, no voy a ocultar bien rústico. Sí, como tenía que ser. Y nada más, y volvimos a transmitir las carreras de karting, transmitimos todo eso. En otra oportunidad fuimos la selección, fuimos a transmitir a Olavarría, la selección de fútbol de la Liga del Fútbol. Aquel fantástico equipo que hizo historia. ¿Sí? ¿Cómo hicimos? La gente de la canasta, el señor Carrasco, tenía un BLU. Y Juan Carlos Díaz, en ese tiempo, se ocupaba de, no sé si vendía, tendía o algo por el estilo, los BLU, y nos proporcionó otro BLU para que nos lleváramos a Olavarría. Y de allá hiciéramos la conexión con Alcanzamos a transmitir parte del partido, pero después, claro, la calidad no era la mejor que había, ni tampoco el recurso técnico era muy limitado, claro. Pero no por los equipos en sí, sino por las instalaciones que podíamos hacer nosotros allá, porque nosotros allá tuvimos que instalar una antena lo más alto posible, claro, para poder llegar hasta acá. Y recuerdo siempre que Imaginen ustedes esta locura en los tiempos que estamos viviendo. Sí, sí. Digo, tenés que llegar a un lugar, levantar una antena, tirar un cable, conectar un BLU, tener otro acá. Es impensado esto. Y a su vez, adelante del BLU, un micrófono para que tomara un BLU. Todo el mundo sabe que no es el mejor audio. Seguro. Pero bueno, tratábamos de lograrlo. Y la antena ya la tuvimos que tomar en el estadio donde se jugaba el partido. Había como una especie de tanque de agua y tenían de esas escaleras, viste, que es como un redondo para seguridad. Bueno, subiendo por eso todo lo más alto que pudimos. ¿Y eso, Camilo, hasta allá arriba? ¿Quién se subió? No, porque... y a transmitir y alcanzamos a transmitir, y creo que fue un tiempo que transmitimos y después no pudimos transmitir más. ¿Pero por qué? Porque se iba haciendo de noche y el BLU empezó a tomar, yo digo descargas, pero no sé cómo es el que se va ensuciando ya no se entendía nada, entonces tuvimos que cortar. Eso es parte de las historias, hay muchísimas más, no quiero aburrirlo. Oscar, muchísimas gracias por la visita, por permitirnos recordar hoy. Vio, señora, que Reynoso ponía antena también, y el aparatito no es solamente una voz linda. El aniversario de la primera radio, del primer circuito cerrado de radiodifusión que tuvimos en el distrito de Rivadavia, y uno de los primeros de la región. Así es, fue el de Tres Algarrobos. Y después de nosotros, no sé si fue en Trenquelauquen que pusieron uno, y ya después vino, bueno, ya estaba el U11 ya, claro, en la radio ya en Trenquelauquen. Fue un sistema de música funcional en Trenquelauquen. Así que esa es la historia de Radiorama en circuito cerrado comunitario. Exacto. Oscar, gracias por la visita. Esta parte en vivo de la mañana presentada por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati de Alejandro y Daniel Soldati en calle Belgrano presentaron este momento en vivo de la radio, presentaron la información.